Se me propuso, dentro de este marco del año dedicado a la vida consagrada que ha proclamado el Papa Francisco, en este santuario tan especial donde admiramos, adoramos la presencia del resucitado en la Eucaristía, en este santuario de la gran promesa, donde el latido del corazón de Cristo va en búsqueda de nuestro pálpito, cómo la vida consagrada tiene que ver con este canto y tiene que ver con esta historia. Que Dios es amor fue la audaz definición que de Él nos quiso dejar San Juan. Y esta ha sido la humilde convicción verdaderamente revolucionaria que la Iglesia ha ido testimoniando de mil modos a través de los 20 siglos de cristianismo. Pero con demasiada frecuencia, la historia torpemente ocurrida o tendenciosamente inventada se ha esforzado en separar lo que en Dios está infinitamente unido, Él y el amor. ¿Cuántas falsas presentaciones de Dios al querer contarle sin amor? ¿Cuántas caducas comprensiones del amor al querer vivirlo sin Dios? ¿Cuántos momentos terribles en nuestra historia humana por querer omitir en nuestro cotidiano vivir a Dios y al amor, o por intentar enfrentarlos como si fueran rivales? No se trata de una definición que nazca de una ocurrencia iluminada. Es consecuencia de un encuentro personal con ese Dios en cuya amistad descubrimos no solo que Él es amor, sino que nosotros estamos llamados a ser su dulce imagen con toda la fuerza, la bondad y la belleza que conlleva parecernos como imagen y semejanza de ese Dios amor. Es aquí donde entra el testimonio de la vida consagrada como vocación al amor. Ser una parábola que refiere de modo carismático que Dios es amor, una memoria que lo recuerda, una palabra que lo vuelve a pronunciar sin cesar en el correr de los tiempos. No obstante, los dos datos, Dios y el amor, no siempre se han visto y se han pronunciado de una manera evidente, bella y verdadera. Es preciso sacudir la sospecha de la ausencia de Dios amor en la vida de los hombres y reafirmar con respeto y compasión su presencia en medio de nuestra historia. Esto formará parte de la vocación última de la vida consagrada y asume algo que la Iglesia de nuestros días reconoce a sí mismo como reto y tarea. Todo aquello que nos pone delante algo que nos supera, que nos deja sin palabra y sin respuesta, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, restregándonos nuestra impotencia, hace que nos volvamos a Dios o que, tal vez, por el contrario, nos revolvamos contra Él. Son muchas las circunstancias que evidencian esta humana condición que tan determinante resulta para la comprensión de Dios como alguien amable que nos acoge o como alguien hostil de quien salir escapando. En este sentido, no pocos se han preguntado si era posible hacer teología, es decir, si es posible hablar de Dios, después de lo que en el siglo pasado y en este corriente ha sucedido en Auschwitz o en Hiroshima, lo que ocurrió en Nueva York en aquel 11 de septiembre o en Madrid en aquel 11 de marzo, o lo que estamos ahora viviendo casi a diario con el terrorismo islámico. Escenas todas en donde parecen cómplices el silencio de un Dios que no dice nada y la impotencia de los hombres ante tamañas gestas deshumanizadoras. No es una cuestión retórica, teórica y abstracta, sino que resulta determinante para la cuestión que nos ocupa. Se puede entender que Dios es amor en nuestro mundo
tras estas tragedias? Así se lo han preguntado con inmensa libertad y piedad Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus visitas al campo de concentración de Auschwitz. No es tan sencillo ni tan obvio vivir nuestra condición de cristianos en medio de un mundo y una sociedad que tantas veces ha decidido dejar de serlo. Y nos lo hacen saber de mil modos, que los que estamos sobrando somos nosotros, no ellos. Pretenden mostrarnos su indiferencia hacia todo aquello que para nosotros es importante y sagrado, e incluso nos arrojan su beligerancia más hostil para que sintamos que no tenemos no solo ningún privilegio, como dicen que tuvimos antaño, sino que no tenemos ningún derecho, como si hogaño estuviésemos apestados. Ni siquiera la popularidad del Santo Padre, el Papa Francisco, hace las paces con quienes nos siguen y nos persiguen, y todo lo más llegan a la conclusión de que este Papa, es de ellos, más que ser un Papa nuestro, así dicen, para venirnos a restregar que estamos pasados de rosca, que somos obsoletos, que hemos perdido el tren y que no tenemos remedio. Quedan atrás aquellos atentados que cambiaron nuestro modo de subirnos a un avión. Cualquiera podría llevar en su maleta de mano un arma con la que intimidar a una azafata al saltar la cabina del comandante, si es que el terrorista no estaba allá dentro, y hacernos estrellar contra algo. Desde entonces nuestra vida se ha vuelto enormemente vulnerable y el miedo o la sospecha forman parte de lo que a diario nos tenemos que desayunar, reconociendo la insuficiencia de nuestros controles, de nuestros paraguas atómicos, de todas nuestras prevenciones. Lo estamos viendo casi 15 años después con el asedio que el llamado Estado Islámico o Boko Haram nos tienen de nuevo en jaque, como hemos podido lamentar hace solo unos meses, unas semanas, unos días, con la matanza de esos 21 cristianos coptos egipcios en la orilla del Mediterráneo, junto al mar de Libia, o los 150 universitarios de Kenia por ser cristianos, o lo de Túnez con turistas europeos en un país musulmán que presumía de su primavera árabe y que se ha vuelto a tornar un invierno gélido y aterrador. Ante la perplejidad que nos suscita el tratamiento hostil que culturalmente sufrimos los creyentes, a título personal y a título institucional, pueden sobrevenirnos varias tentaciones, al menos estas tres en torno a la categoría temporal. Las tres tentaciones que nos pueden sobrecoger sería tener nostalgia de los tiempos pasados, tener tristeza frente a los tiempos presentes y desesperanza ante los tiempos futuros. De estas tres tentaciones cabe decir lo que Jesús nos dijo al enseñarnos a rezar con su propia oración, que Él nos libre del maligno y que no nos deje caer en la tentación, tampoco en estas tres. Porque ni mirar para atrás con nostalgia, ni mirar el presente con tristeza, ni mirar el futuro con desesperanza, nos ayudará a descubrir el reto y la llamada vocación al amor que se nos hace hoy aquí a los cristianos. Aquí entra la única actitud posible desde una perspectiva cristiana ante el ayer, el hoy y el mañana, con la conjugación, por así decir, de los tres tiempos verbales implicados en toda historia: el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué podríamos hacer para no caer en estas tentaciones que nos hacen fugitivos, huidizos, que nos hacen nostálgicos, que nos sumen en la tristeza asustadiza, que nos imponen una mirada hacia el futuro llena de sobresalto, de temor y de zozobra,
¿Ha pasado esto alguna vez en la larga historia cristiana de los 2000 años de andadura eclesial? ¿Quiénes somos los cristianos? Y dentro del cristianismo, ¿quiénes son los consagrados que tienen vocación al amor? Según les veo las caras, es lo que yo quería provocar, que se quedasen con este pasmo ante esta introducción dura y provocativa, que yo no quería comenzar hablando, hubiera sido tan gratificante como amable, hablando de la vida consagrada en sus esencias. Y he querido precisamente pintar con tono fuerte, que no he inventado, esos trazos de la realidad en la que la Iglesia del Señor y una vocación dentro de ella, como es la vida consagrada, tenemos que verlas con los retos y desafíos que tenemos enfrente. Porque o esta vocación al amor que es la vida consagrada responde a cuanto acabo de describir, o estamos haciendo simple y llanamente otro brindis al sol. El Papa Francisco ha dedicado un año a la vida consagrada, una de esas 3 vocaciones básicas que configuran la Iglesia del Señor. Los pastores ordenados, los sacerdotes, los fieles cristianos laicos y los consagrados en todas sus formas carismáticas, las que se expresan en las diferentes familias religiosas. Es una hermosa ocasión este año para reflexionar sobre lo que son los consagrados en su vocación última, ser testigos del amor de Dios, a través de los cuales Dios responde al desafío o reto que tenemos hoy planteados. Queremos vivir nuestro momento, ese trocito de tiempo, en un trocito de espacio que coincide con nuestra particular biografía. Todos somos hijos de una época y vivimos en un lugar determinado. No somos medievales y no hemos nacido en el Polo Norte. Por eso vivimos todos los retos y desafíos que nos imponen estas 2 coordenadas, las que se derivan de pertenecer a un tiempo y a un espacio, pero sabiéndonos parte de un pueblo que, compartiendo con nosotros época y lugar, ha sido llamado tal vez a una vocación diversa. Esta es la visión de la Iglesia, y con el resto de los cristianos queremos adentrarnos en nuestro momento presente para ser con todos ellos testigos del Dios que hemos buscado, que hemos encontrado, porque Él se dejó encontrar y que queremos proponer con respeto a quien quiera escucharnos. Como bien se ha dicho, estamos ante un paisaje que se puede calificar como neopagano, imponiéndonos un post-cristianismo. Así lo describe con precisión y belleza el entonces profesor Joseph Ratzinger. Ser cristiano en un mundo neopagano. Ser cristianos en un momento post-cristiano, culturalmente hablando. El hecho de que nos preguntemos sobre la presencia o la ausencia de Dios amor en medio de nuestro mundo, o sobre qué conlleva eso de ser cristiano en medio de una sociedad que se empeña en dejar de serlo, nos impone una constatación que indica un cambio notable de escenario. Este es el tema, que nuestra sociedad se ha secularizado, y más aún, que sigue en curso su proceso de secularización, con todo un proceso más o menos estratégicamente diseñado por intereses políticos, culturales y mediáticos, que sigue empujando hacia el nihilismo y el relativismo moral lo que ha sido y es el cristianismo en la cultura contemporánea. Es pertinente el juicio de alguien como Marcello Pera, ajeno al ámbito de la fe, y que sin embargo no duda en analizar el momento que vive Occidente con enorme preocupación. ¿Qué es Europa?, se pregunta el profesor Marcello Pera. ¿En qué cree Europa? ¿Qué ideales, valores y estilos de vida persigue?
Es la religión la verdadera piedra de escándalo. Más que olvidada, la religión en estos momentos, dice él, es objeto de combate. Y lo que está pasando en Europa es una apostasía del cristianismo. Y el resultado total es que los europeos conviven sin identidad en una Europa sin Dios. Podemos decir que en unos se ha producido el prejuicio ante Dios, como quien sospecha de su presencia hasta hacerla lo más evitable posible. En otros ha primado el rencor hacia Él, haciéndole culpable o al menos cómplice de los desastres naturales y sociales de la historia de los hombres. En otros se ha dado sencillamente su ignorancia y su censura, sin querer emplear tiempo siquiera en desmontar el hecho religioso y todas sus matrices culturales. En otros se da el insuperable silencio de quien se ha cansado de buscar, de preguntar, con la impresión de no haber encontrado a nadie ni de haber sido respondido por ninguno. Pero cabe finalmente la actitud de otros que buscan y que acogen como acontecimiento inesperado e inmerecido la revelación, que Dios viene a nuestro encuentro, que Él nos desvela su secreto y que Él nos deletrea su palabra, sin que ello signifique una inmediatez controlable por nosotros o de libre disposición, sino un misterio que se nos da, que se nos revela, en una gratuidad que no es pago por servicios prestados o fruto de nuestra conquista particular. En medio de los areópagos modernos se nos reclama al alto testimonio del amor, narrando con obras y palabras la belleza de la fe capaz de transformar el mundo en sus contradicciones y penumbras. La misión de la vida consagrada tiene que ver con todo esto, con estas búsquedas, con estos hallazgos, con estas ausencias, con estas censuras, con un reconocer a Dios en medio de nosotros o con un querer expulsarle del paraíso de los hombres. La misión de la vida consagrada es precisamente hacer audible y visible a Jesucristo en el tiempo. Como punto de partida hago una cita del Concilio Vaticano II. La Constitución Lumen Gentium se refiere a los consagrados, a todos los religiosos, con una invitación misionera precisa. Dice así: los religiosos cuiden con atenta solicitud de que por su medio la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo, ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciando el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes, o convirtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños y haciendo bien a todos, en obediente consecución de la voluntad del Padre que a Él le envió. Fin de la cita. Cada carisma religioso tiene su particularidad precisa, esa aportación carismática desde la palabra de Jesucristo. Ningún carisma, ni siquiera el franciscano, que ya es decir, ni siquiera el franciscano agota evidentemente esta riqueza inabarcable. Unos han sido llamados a hacer audible y visible a ese Cristo contemplativo que madruga cada día, que trasnocha cada tarde para ponerse a la escucha y contemplación de la palabra y la belleza de su Padre. Otros han sido llamados con una actitud misionera apostólica a ir al encuentro de enfermos, de ancianos, de jóvenes, de niños. Otros han sido llamados a curar las heridas de todo tipo y nombre. Y así podríamos ir expresando en una especie de inmenso abanico las diferentes maneras de hacer audible y visible
la inabarcable memoria del don de Jesucristo. Sin duda que es inabarcable esta memoria, porque no habría ningún carisma que pudiera sintetizar en sí todos estos perfiles diversos del Señor que acabo de expresar. Esto significa que unos y otros, cada cual bajo su particular don, deben ser memoria viva del Señor en respectividad. Respectividad es mirarse mutuamente a la cara, a los ojos. Memoria viva del Señor respectivamente con otros carismas hermanos igualmente inspirados por el Espíritu de Dios. Hace unos años se ofreció una clave de lectura del fenómeno de los santos fundadores que apunta un historiador alemán, Walter Dirks, y un historiador español, Jesús Álvarez Gómez, cuando analizan el fenómeno de los monjes y lo que es la vida consagrada en la historia. Los santos, en especial los fundadores, dicen ellos, han sido la respuesta de Dios a la urgencia y desafío de cada generación. Es una manera preciosa de explicar por qué surgen los carismas. Porque el Espíritu viene a nuestro encuentro no para escribir un quinto evangelio, sino para rescatar, para recuperar palabras de Jesús que estaban siendo olvidadas. Vienen para rescatar y recuperar gestos de Jesús que estaban siendo traicionados. Dios suscita un carisma a través de un hombre y de una mujer llenos del Espíritu Santo para recordar, para llevar a plenitud algo que estaba dicho, algo que ya fue mostrado, pero que la debilidad de la humana condición nos empujaba a olvidar o traicionar. Todo carisma es un recordatorio de algo dicho y mostrado para siempre en el Señor Jesucristo. La historia de la Iglesia es la historia de los cristianos que han acogido el don de Pentecostés en medio de sus vidas, desafíos y avatares. Estos cristianos han ido desempolvando palabras olvidadas de Jesucristo o han subrayado con especial luz algunas de las que tenía especial necesidad la oscuridad de ese momento concreto. Personal y comunitariamente los seguidores del Señor, sus diferentes discípulos en un tiempo y en un espacio concretos, han realizado una doble función, dice una autora fundadora contemporánea nuestra. Los fundadores tenían esta doble función, instaurar en su tiempo la vida de las primitivas comunidades cristianas y recordar al mundo con su existencia una palabra de Jesús, una actitud, un hecho de su vida, porque esa época determinada tenía una necesidad particular de que se lo repitan. Ahí están rememorando para el mundo unos la pobreza de Jesús, otros su pureza, otros su sencillez, su mansedumbre, su fuerza, su obediencia. Unos reviven su anulación, otros continúan su oración, su predicación o su celo misionero. Otros recuerdan su pasión, su sangre, su sacratísimo cuerpo. Otros su corazón, su amabilísimo rostro, sus llagas, su resurrección. Está quien lo descubre de nuevo en el hombre de su tiempo, en ese hombre amenazado, despojado de sus derechos, prófugo, hambriento, ignorante, prisionero, moribundo. Son distintos estilos de vida cristiana, pero siempre auténtica e íntegra. Son hombres y mujeres que ofrecen al mundo, como especialistas del Evangelio, las medicinas del Espíritu Santo. Llegados a este punto, podemos hablar ya de cómo la vida consagrada es una parábola viva de esta vocación al amor, una parábola del amor de Dios
que se hace vocación al amor en un momento histórico. Hay 3 goznes que nos dan una concreta comprensión eclesial de esta vocación cristiana que representa la vida consagrada. Esos 3 goznes son la consagración de una vida centrada y referida en Dios, la comunión con los hermanos que nos han sido dados y la misión que nos hace portadores y portavoces del mensaje evangélico que la Iglesia anuncia. Han de verse y vivirse en armonía porque uno completa y complementa al otro. En ello reside el testimonio de la vocación al amor que está en la entraña de la vida consagrada. Yo digo un dato, hago una breve explicación o desarrollo de cada uno de estos 3 goznes y voy a la conclusión. En primer lugar, en el mundo que hemos descrito antes, en este mundo neopagano, posmoderno, en donde Dios y el amor no siempre se han visto y vivido de una manera armoniosa, o por pretender, lo he dicho al principio, un Dios contado sin amor o un amor no vivido en el Señor, en este mundo así de herido, así de amenazado, la vida consagrada tiene este quehacer. En primer lugar, ser testigos de la presencia de Dios a quien nos consagramos. Es el primer rasgo que define la identidad de esta vocación cristiana. Porque corren tiempos recios, se precisa una espiritualidad personal verdaderamente fuerte, la que nace de un encuentro con el Dios vivo que sabe mi nombre, mi domicilio y la circunstancia que a mí me embarga. Santa Teresa de Jesús, estamos en su centenario, lo decía con atino y con belleza, que porque andaban los tiempos recios, son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Esta fortaleza espiritual de gran reciedumbre proviene del encuentro personal con Jesucristo, porque, decía el Papa Benedicto en su primera encíclica, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este es el texto del Papa Benedicto que más cita nuestro Papa Francisco. Y no como experiencia individual de religión etérea, sino con todas las consecuencias que creer en Dios amor y ser su imagen y semejanza conlleva. El encuentro personal con Dios, como vemos que sucedía con Jesús y las diferentes personas con las que Él se iba encontrando, cada una con su historia y su circunstancia. Mateo y sus recaudaciones. Pedro y sus afanes sin más horizontes que las redes de cada día. Magdalena con sus historias y debilidades. Zaqueo con sus robos. La samaritana con su sed y con sus trampas. Nicodemo con sus inquietudes nocturnas. La viuda con sus lágrimas. Con todos se encontró Jesús, y a todos y a más les dijo algo para su bien. El Evangelio de Juan nos relata ese acontecimiento de un encuentro gratuito e inmerecido entre el hombre y Dios. Juan y Andrés comenzaron a seguir a Jesús con un seguimiento henchido de búsquedas y de preguntas, el haber encontrado al Maestro de su vida, el querer conocer su casa, el comenzar a convivir con Él y a vivirle a Él. Maestro, ¿dónde vives? Fueron y se quedaron. Es la dimensión teologal que nos abre a Dios con la fe vivida personalmente y celebrada con la comunidad eclesial. Todo cuanto en nuestro vivir cotidiano nos abre, nos lleva y nos trae al Señor que nos ama y nos conoce. Siempre estaremos con la inquietud del corazón que nos constituye en mendigos del misterio.
hijos pródigos del Padre en los mil caminos en los que demasiado frecuentemente nos fugamos y nos disolvemos. La consagración expresa la historia de la pertenencia nuestra al Señor, amados sobre todas las cosas, no contra todas ellas, en cuyo tú, nuestro yo y el nosotros de los hermanos encuentra el cauce de plenitud. Es el primer testimonio de Dios amor, de quienes los consagrados son vocación, el que se deriva de nuestro afecto por Él. La pertenencia de nuestra consagración debe ser avivada en la oración personal, en la adoración del Señor en su presencia eucarística, en el tiempo dedicado gratuitamente a estar sencillamente con Él, cuidando con delicadeza amorosa nuestro tiempo de amistad e intimidad con quien nos ha llamado por nuestro nombre. Entra aquí el modo con el que una persona consagrada vive con fidelidad los momentos de gratuidad ante el Señor, la liturgia de las horas, la celebración y recepción personal de los sacramentos, particularmente la Eucaristía y la penitencia, la profundización en la palabra de Dios, la creativa devoción a María y a los santos, las prácticas que ha consagrado la piedad cristiana y que representa un patrimonio de rica espiritualidad. Estamos llamados a vivir esta consagración y sus mediaciones como una verdadera escuela de pertenencia al tú del Señor, cuando hacemos de todo ello no un cumplimiento cansino, repetitivo y sin significado, sino más bien las formas concretas en las que queremos nutrir y madurar nuestra adhesión a su abrazo. Porque, fíjense, sería tremendo que los consagrados fueran en el fondo hambrientos de la Eucaristía que reparten a otros, o que fueran sordos de la palabra que a otros anuncian, o duros de corazón por no recibir la misericordia con la que a otros absuelven, o ciegos de la belleza de ese rostro que sus vidas deberían representar. La consagración es la pertenencia a toda la vida de Dios que se nos da como la respuesta más correspondiente a nuestros anhelos y a las exigencias más verdaderas de nuestro corazón. En segundo lugar, testigos de la nueva humanidad en la comunión por la que somos hermanados. Porque no es solo amar a Dios a quien nos consagramos, como acabo de indicar, sino también hemos de amar lo que ama Él y como Él lo ama. El hecho de ser incompletos nosotros es una gracia inmensa que nos abre al don de los hermanos y ante ellos nos pide ser a nuestra vez humildemente un don. Bien sabemos que no es así nuestro mundo, lo estamos viendo en estos días tan interesantes, que adolece una vez más de la división fratricida e insolidaria que impide reconocer al otro como un tú hermano. Por un puñado de votos, ahí se están peleando, y de qué manera, y con qué objetivo, y con qué entrañas. La historia humana ha ido basculando entre el individualismo solitario y el colectivismo anónimo, hasta poderse hablar de una constante histórica, lo que algún filósofo francés llama el conflicto de los humanismos. Tantas veces nos hemos preguntado los creyentes, y no menos veces nos lo han criticado quienes no tienen fe: ¿es posible adorar a Dios sin amar al hombre? ¿Es posible creer en el Padre ignorando a los hermanos? No cabe amar a un Dios que no tuviera hijos porque Él los tiene, ni apostar por una fraternidad huérfana de Dios, porque Dios no ha muerto. El amor a Dios Padre y el amor al hombre hermano, aunque sean amores distintos, no se pueden separar,
y esto tiene una enorme consecuencia pública y social. Por eso la historia nos reprocha o nos agradece el modo con que hemos vivido esa relación filial ante el Padre Dios y fraterna ante el hermano hombre. Un hermanamiento que se hace respeto, ternura, complementariedad, agradecimiento, interés, reconciliación, perdón. Es lo que Juan Pablo II desarrolló en torno a lo que él nos expuso con la espiritualidad de comunión. Él decía que consiste en sentir al otro como uno que me pertenece a mí, como sentirme yo como alguien que le pertenece al otro. Dentro de la comunión como testimonio del amor fraterno que se vive en las comunidades religiosas, está la importante de expresar esa comunión hacia adentro en esa comunidad y también con la misma comunidad eclesial hacia afuera, de un modo explícito comunión con el sucesor de Pedro y con la iglesia particular en donde los carismas están insertos. En mi doble militancia, por así decir, de obispo y de religioso franciscano, yo siempre digo que los religiosos somos diocesanos, cuando estamos destinados a una comunidad en una diócesis concreta. Por tanto, yo no puedo decir que estoy exento de vivir en comunión con mi obispo y con esa comunidad diocesana por el hecho de ser religioso. Soy religioso y diocesano al mismo tiempo, sin que se diluya mi condición religiosa, mi identidad y mi carisma, y sin que tampoco a mí me aísle de ese lugar en el que he sido llamado y estoy inserto. Y en tercer lugar y último, testigos de la utopía cristiana en la misión en la que nos esperanzamos. Finalmente, la consagración que nos hace pertenecer a Dios con los hermanos que Él nos da, nos envía con una buena nueva que contar, un mundo nuevo que seguir construyendo desde el reino de Dios amor al que hemos sido llamados, vocación al amor. Es la misión que la Iglesia reconoce como carisma en cada uno de los caminos de seguimiento del Señor. En este mundo tan querido y tan doliente a la vez, vemos que hay tantas cosas bellas que nos llenan de esperanza y gratitud, pero también vemos que está herido y inacabado este mundo nuestro. Los 1000 intentos de hacer un mundo bueno, justo, bello y pacífico se han topado con la dificultad de los fracasos derivados por las pretensiones que ya denunciaba con ingenio el escritor inglés Thomas Stern Eliot al hablar de los 3 dioses que nuestro mundo actual hedonista fomenta y exalta: el dinero, el sexo y el poder. Son los 3 ídolos que están en la entraña de toda corrupción. Hagan la prueba. El dinero, el sexo y el poder. Y es aquí donde fragua la misión de salir al encuentro con este mundo así, para anunciarle la buena noticia que genere esperanza. Aparecen así los nuevos areópagos como verdaderos retos culturales a los que estamos llamados desde los carismas que Dios ha ido suscitando. Junto a las carencias que puedan representar los desafíos tradicionales en el ámbito de la promoción social, la educación, la enfermedad, la ancianidad, nos encontramos con las heridas que nuestro tiempo, nuestra generación, puede estar generando. En primer lugar, aparece la secularización como una herida religiosa y cultural, sin olvidar las de carácter social y económico, las famosas crisis, cuando mutilado Dios en el horizonte, el materialismo hace que la vida no solo sea asfixiante, sino que deja de ser vida, cuando abiertamente se atenta contra ella. El gran teólogo francés Henri de Libac
decía, no es verdad que el hombre contemporáneo sea incapaz de hacer un mundo sin Dios, ya lo tiene. Pero cuando hacemos un mundo sin Dios, siempre lo hacemos contra el hombre. La misión nos pone delante la dimensión teologal de la esperanza que nos recuerda que Dios no lo hizo todo de una vez para siempre, sino que misteriosamente quiso contar con cada uno de sus hijos en la transformación de la historia que a cada cual le ha tocado en suerte y en gracia vivir. El trozo de tiempo y de espacio que pisan nuestros sueños y nuestros pies reclaman la conciencia de ser colaboradores del mismo Dios junto a nuestros hermanos, porque no hay contradicción, ni rivalidad, ni mutua exclusión entre Dios a quien nos consagramos, los hermanos con quienes somos unidos en comunidad y este mundo al que hemos sido enviados. Este envío, verdaderamente misionero y cristiano, desde el carisma propio al que hemos sido convocados, representa el amor, la vocación al amor en acto. En uno de los textos más elocuentes de la misión de la vida consagrada, Juan Pablo II señalaba lo que significa este envío de la caridad como verdadero testimonio del amor de Dios. Dice así el Papa: la mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas, rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas políticas, rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, rostros angustiados de los menores, rostros de mujeres ofendidas y humilladas, rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida, rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida digna. La vida consagrada muestra de este modo, con la elocuencia de las obras, que la caridad divina es fundamento y estímulo del amor gratuito y operante. Voy a la conclusión. La belleza de ser huellas en la historia de Dios amor. San Juan Pablo II señaló en un texto densamente bello la sacramentalidad existencial de la vida consagrada. Primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. El asombro de los hombres responden con el anuncio de los prodigios de gracia que el Señor realiza en los que ama. De este modo, él concluye, la vida consagrada se convierte en una de las huellas concretas que la Trinidad deja en la historia, para que los hombres puedan descubrir el atractivo y la nostalgia de la belleza divina. Amigos, Dios es amor, y la vida consagrada, a Él llamada, lo relata en sus diversas narraciones de ese amor que representan los distintos carismas suscitados por el Espíritu Santo y como tales reconocidos por la Iglesia. Podríamos decir que el mandato de Jesús, en aras de la unidad para que el mundo crea, también es aplicable al testimonio múltiple de la vida consagrada como comunión entre los distintos carismas. No en vano la presencia del amor de Dios en nuestro mundo está estrechamente vinculada con la relación amorosa entre los diferentes caminos de seguimiento del Señor, puesto que no son perfiles autónomos o inconexos de Jesús,
sino las distintas perspectivas de una única belleza. Si Él está en medio de nosotros, porque nosotros estamos reunidos en su nombre, significa que es en la unidad de los variados carismas como se puede testimoniar la belleza total de Jesucristo, que de modo fragmentario indica aisladamente cada familia religiosa. ¿Qué sería del mundo si no fuese por los religiosos?, se preguntaba Santa Teresa. Más allá de las valoraciones superficiales de funcionalidad, la vida consagrada es importante precisamente por su sobreabundancia de gratuidad y de amor. Como en toda historia viva, la que representa la vida consagrada en el conjunto de la historia cristiana supone al mismo tiempo ese doble momento de cita con la fidelidad: ser conscientes de la herencia que se ha recibido y ser responsables ante la tarea en porvenir. Entre esa herencia y esa tarea se abre apasionante el presente único que Dios, Señor de la historia, pone en nuestras manos. La actitud justa de quien quiere vivir ese momento presente no descansa ni en la nostalgia por el pasado, ni en la prisa por el futuro, sino en el lúcido y agradecido compromiso con el hoy, donde Dios de tantas formas nos invita a ser su profecía, su alabanza, su consuelo, su narración de fidelidad misericordiosa desde una historia carismática que nos lleva a la santidad. Este es el precioso y el preciso testimonio que la vida consagrada puede ofrecer en el mundo actual como parábola viviente del amor de Dios, precisamente quienes han sido llamados, vocacionados al amor. Muchas gracias.